El gobierno espera que esta semana la Comisión de Trabajo del Senado inicie la votación ad referéndum de la reforma de pensiones y en el Parlamento esperan que a lo menos se haga una sistematización del formato de votaciones hasta diciembre. Los senadores oficialistas acusan cálculo electoral de la oposición y lamentan presiones externas de grupos de interés que influyen en la postura de la oposición. Hay distintas voces de Chile Vamos que salieron a elogiar el rol del ministro de Hacienda, Mario Marcel, para llegar a un acuerdo en la tramitación, aprovechando de criticar el tono negociador de la ministra del Trabajo, Janet Jara. Revisemos la información, ya estamos con Gonzalo Holguín. Hola Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal, Katy Tomás? Muy buenos días. Sí, pese a que aún no aparece citada, la Comisión de Trabajo del Senado comenzará un largo y complejo camino este miércoles para llegar a acuerdos técnicos y políticos que viabilicen el tercer intento que se da a la clase política del país de reformar el sistema de pensiones. Hay una hoja de ruta, hay plazos autoimpuestos, como fecha límite a diciembre de este año despachar desde la Comisión y antes del receso legislativo de febrero ya debe estar terminado lo que se llama el segundo trámite constitucional en el Senado. Los ejes están señalados en un documento que fue aprobado por unanimidad. Desarrollar mecanismos para elevar el ahorro para pensiones, aumentando la tasa de cotización, disminuyendo la informalidad previsional y creando incentivos para la vida laboral activa. Establecer parámetros objetivos para el alza de la PGU, la pensión garantizada universal, modificar la organización industrial del mercado de fondos de pensiones, evitando cualquier impacto negativo en la rentabilidad de los fondos. Este es un eje central para la moneda. Incrementar las pensiones actuales y de los próximos a pensionarse a través de un seguro social de carácter transitorio, focalizado en mujeres y buscando un periodo de vigencia para la creación de un fondo que sostenga el pago de este beneficio. Juan Antonio Coloma, senador de la UDI, presidente de la Comisión de Trabajo y un actor clave para dar con un protocolo de acuerdo la semana pasada, da piso a que la corrección al alza de las pensiones es una prioridad que ya es transversal. Quienes cotizan lo hacen solo en un 10% de su remuneración. Y eso se pensó hace más de 40 años, cuando la expectativa eran 15 años menos que ahora. Como eje central, corregir las distorsiones que se producen con quienes llevan muchos años de cotización, particularmente mujeres, al final reciben muy poca jubilación. Y ese es el proceso que empieza este miércoles. El oficialismo ha tenido problemas con jugar un rol activo en las negociaciones. La mayoría opositora impuso su visión técnica en algunos de los puntos más sensibles para el sector y su peso se ha limitado, por ejemplo, a presiones a través de declaraciones y quizás una mayor presencia de senadores oficialistas en la Comisión de Trabajo. Gastón Saavedra, jefe de bancada del PS, lleva meses apuntando que todo dependía de la derecha y de su mayoría en el Senado. Para analizar el actuar de la oposición se vale de dos factores. El primero, lo que llama una fuerte presión externa de grupos de interés, como la Asociación de AFP, que se ejerce sobre los senadores de oposición en particular. La controversia de la minuta sin autor es para Saavedra un claro ejemplo. Lo segundo es la tensión electoral. Acusa que la derecha está esperando un triunfo como sector en las próximas elecciones que le permita legitimar un apoyo social de una posición contraria a la reforma. Los que están fuera haciendo presión tienen una posición a ultranzas de no hacer reforma previsional. Presionan al actor político de la derecha para que no dé los pasos a los acuerdos. Quieren tener un factor positivo de los votos y ahí nos van a decir, mira, no, ahora somos mayoría social y por tanto no vamos a dar paso a una reforma previsional. Bueno, no es casual que han habido casi una decena de senadores de oposición desde la semana pasada que se han referido al rol del ministro de Hacienda, Mario Marcel, en las conversaciones. Además de la buena relación que tienen con el expresidente del Banco Central, es otra de las formas del sector para hacer un contrapunto a la ministra de Trabajo, Janet Jara. Las razones tienen poco misterio. Es militante del Partido Comunista, ha tenido logros en el Congreso con otros proyectos y desde la oposición asumen que renunciará al cargo en noviembre para postular al Senado, aunque la propia ministra lo ha negado. Este domingo, Felipe Kast, en Mesa Central, senador Evópoli, que se convirtió en el nuevo presidente de la Comisión de Hacienda, dice que con Marcel se puede hacer un trabajo más serio y con un cambio de tono, digamos, acusando a Jara de polarizar el debate. Yo creo que cuando entra Marcel efectivamente logra cambiar el clima. Ven cómo hay un giro en la discusión hacia mayor seriedad. Yo creo que la ministra Jara cometió un error que es tratar de polarizar la discusión. Yo siento que el nuevo acuerdo en pensiones de no forzar una votación con un proyecto malo, sino que un trabajo legislativo de aquí a fin de año. Creo que Marcel, al entrar a la Comisión de Trabajo, tomar protagonismo en aquello, cambió un poco el tono.
La senadora independiente Alejandra Sepúlveda valora el acuerdo de tramitación, pero mantiene un fuerte escepticismo. El viernes aseguró a la radio que la oposición aún no ha cedido absolutamente nada. La senadora de O'Higgins dice que las fuerzas contrarias al gobierno encontraron la forma de descomprimir la creciente presión para votar en general el proyecto, al mismo tiempo que consiguieron postergar la votación para después de las elecciones, quitándole un posible triunfo con efecto electoral a la moneda. En todo caso, Sepúlveda reflexiona que quizás lo más razonable es que la reforma se termine de resolver después del 27 de octubre. La derecha, con este acuerdo, inteligentemente lo que hizo fue bajar la presión sobre la idea de legislar y a puertas de una elección. Este iba a ser un tema, ¿no es cierto?, en el cual la derecha sonaba absolutamente intransigente, tanto para el gobierno de decir que vamos avanzando, como también para la oposición. En términos de debate electoral, esto suma cero. Bueno, desde el miércoles habrá claridad sobre cómo se va a sistematizar el trabajo y el propio ministro Marcel dijo esperar que esta semana ya comience a votarse la reforma. En todo caso, Katy Tomás, lo decíamos, votándose bajo el sistema ad referendum, que básicamente va a permitir como una suerte de simulacro de votación de la reforma, que después tendrá que ser ya ratificado a través de una votación que será en general y en particular se espera a finales de año, luego de que cada punto de disenso, cada aspecto que la oposición no le guste de la reforma, pase por el colador de esta mesa técnica que ha venido trabajando la reforma previsional, y ahí, si es que hay consensos, si es que se logran, se va a poder votar a favor algo, pero si es que al final del día, después de todo este trabajo, se mantienen las diferencias, entonces se mantendrán y llegará a salir el proyecto como llegue el de la reforma de pensiones. Tomás Katy. Gonzalo, mira, hay un cálculo en la oposición, principalmente de sectores de Renovación Nacional, que indican que es mejor llegar a un acuerdo ahora, que todas las partes cedan, de manera de cerrar el tema previsional, dejarlo cerrado. La pregunta es la siguiente: ¿queda cerrado? Ese es un acuerdo, a ver, con este acuerdo, ¿el compromiso del oficialismo es cerrar el tema o no? No, para nada. No solamente técnica y políticamente no se va a cerrar, sino que además, Tomás, desde la Cámara ya han advertido. Todos estos acuerdos políticos no son vinculantes con la Cámara y después el proyecto vuelve a la Cámara y esto se va a resolver en comisión mixta. ¿Esto sirve para qué? Para dar oxígeno al segundo trámite, que llevaba 6 meses sin ningún avance. Entonces empieza a dinamizarse la manera en que se van a discutir y llegar a acuerdos en los temas, pero para nada están cerrados los temas más profundos y más importantes de esta reforma. No, pero más allá, si se llega a acuerdo en la Cámara, si finalmente se promulga una ley, o sea, hay acuerdo, se promulga y se publica, hay ley de reforma, ¿eso significa que se cierra el tema por una cantidad de tiempo X o no? Porque finalmente lo que apuesta la oposición es decir, cerremos el tema ahora, aunque no nos guste tanto, pero queda cerrado y por lo tanto ya hay un acuerdo en que todos se dieron y por lo tanto hay un compromiso de no tener este tema vigente por un tiempo. ¿Ese compromiso existe realmente o no? Es verdad que yo al menos me hago cargo de esto. He conversado con algunos parlamentarios, de hecho el día miércoles conversaba con un parlamentario que no era de la Comisión de Trabajo, pero sí era de oposición, un senador, y me comentaba que llevábamos demasiado tiempo en esto, que había que reconocer eso. Llevamos, claro, más de una década, mucho tiempo en este ir y venir sobre si es que se llega a un acuerdo de una reforma de pensiones y que sería impensado y que incluso habían algunos que decían cosas como que iba a ser muy difícil para la ciudadanía seguir digiriendo. Por ejemplo, vamos a poner un caso hipotético, que estemos aquí, que yo esté hablando con ustedes, no sé, en 3 o 4 años más de esto mismo y que todavía no hay un acuerdo en el gobierno de X color o de X presidente o presidenta. Sí, efectivamente consideran que ya como que la tercera es la vencida y seguir dándole vuelta a esto va a terminar o va a continuar siendo una suerte de desangramiento de la credibilidad de la clase política. Entonces, en relación a lo que tú señalas, Tomás, sí efectivamente hay que decir que hay un reconocimiento de que de esta vez no debería poder pasar y si es que lo hace va a ser un fracaso, que si bien públicamente todos se van a echar la culpa de lado y lado, privadamente todos van a reconocer que todos tuvieron un grado de culpa en que no pudo haber reforma de pensiones por tercera vez. Gracias, Gonzalo.